Buenos días con todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a toda la gente del Real Audio, www.rtp.es y en todo el mundo. Siguiente programa también en el Averno, eso sí tienen Real Audio en el Averno, acá no, no. Y muy buenos días a la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum y todas las demás redes sociales que lo encuentran como RTP, ¿no es cierto? Perfecto. Como dice el líder Tralalá, ni la prensa corrupta le cambia la fecha al periódico. Hoy es miércoles 7 de enero. Así que ya desmontar la payasada, ¿no? Porque hasta el 6 de enero es que pueden tener lleno de toditas las cosas que les encantan, como fue en el año pasado que teníamos el problema de apagones y un poco irresponsables, llenos de luces, entre comillas, navideñas. El 25 de diciembre no hubo ninguna Navidad. Entérense bien, lean la propia versión de la propia iglesia, para que no digan que uno es... ¿Ok? Se acabó. A despejar. A despejar. Bueno, mientras tratamos de salvar... Vean. A ver. Ya está. Teníamos un invitado confirmado, pero estaba en un lugar donde no tenía señal. Estaba tratando de salvar la situación, pero no se pudo. Dos personas que... una ya está confirmada para mañana, la otra persona no tiene los datos, es concretamente el primer jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para ver cuántos damnificados dejó la salvajada, pues yo sí la llamo salvajada, a la celebración de fin de año que tenemos aquí, ¿no? Vuelan dedos, vuelan ojos, vuelan manos, pero no, eso es civilizadísimo, ¿no? El Ministerio de Ambiente, o como se llame ahora, en su puñetera vida, antes no existía, pues desde que existe, en su puñetera vida ha habido alguien en el mate que diga la contaminación ambiental en Guayaquil con la pólvora y todo lo que queman, que vuelve el cielo anaranjado, está fuera de todos los parámetros habidos no aquí, sino en el planeta Mercurio, que está al ladito del Sol. ¿Ya? Ni uno, todos con la boquita calladita, como si la tuvieran llena. Y entonces, claro, cuando tienen la boca llena no pueden hablar, o no deben hablar porque es de mala educación. ¿Ya? Sí, pues si alguien se mete una papa de Tulcán a la boca, lo cual no sé cómo lo logra hacer, porque la papa de Tulcán es de este porte, no puede hablar. Pero todos los que han pasado por allí, ni uno ha abierto esta boca, ha dicho esta boca es mía, y ha dicho, señor, eso no puede ser, y no hay autorización, y vaya a la fuerza pública y haga cumplir las disposiciones. No. ¿Sabe por qué no? Porque no es político. Imagínense la cantidad de gente que se va a poner brava con el ministro y por ende con el gobierno que haga eso. ¿Cómo me van a prohibir a mí que yo reviente 400 tumbacasas y 500 tumbacarros porque me da la gana? Claro, al tipo le da la gana de envenenar el aire, de crear un estruendo que le revienta los tímpanos a todo el mundo, de volver locos a todos los animalitos de la ciudad, porque es en toda la ciudad, eso no les importa. Vean, para que vean que todo es relativo en la vida, ¿no? Con excepciones, todo tiene excepción. Adolf Hitler es supuestamente uno de los individuos más malos que ha parido la humanidad. Yo creo que Stalin y Mao le ganaron, mataron mucha más gente, pero largamente mataron mucha más gente. Pero no vamos a entrar a discutir. Ya. Pero el tipo era malo, recontra malo. Estaba loco, recontra loco. Todo lo que ustedes quieran. Pero un genio. Hay genios del bien y genios del mal. En 1935, o sea, hace 90 años, van a ser 91, porque no fue el 1 de enero, en la Alemania gobernada por el Partido Nacional Socialista, obrero alemán, que así se llama, ¿ya? Se dictó en el mundo la primera ley que protegió a la naturaleza. O sea que los cojudos de Montecristi, Hitler les ganó con ¿cuántos años? 65 y 8, estaba 73 años adelantado, con su summa causa, y bueno, este man que estaba tutú, y que además, pues, miren lo que causó. Bueno, en Alemania se dictó la primera ley de protección de la naturaleza y de los animales con penas severísimas. Porque en la Alemania del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán,
no cumplir con la ley, no vamos a entrar a discutir la legitimidad y la juridicidad y si eran buenas o malas, pero la ley es la ley en todo país, ¿no? La prueba es que hay un poco de imbéciles aquí y en otras partes del mundo que siguen hablando de que han secuestrado al presidente de Venezuela. Que yo sepa, no han secuestrado al señor Edmundo González Urrutia, porque Maduro es un usurpador. Tan usurpador que ni los que tibiamente ahí mandan sus comunicados hechos los bravitos, sabiendo que en la ONU, en el Consejo de Seguridad, basta un veto de 5 para que se acabe el tema, lo han reconocido. Porque nunca obviamente mostró las actas. Lula dijo, no mostró actas, yo puedo conocer. El Brasil es democrático. Actas, no actas. Y Boris, ¿qué fue con las actas, bon? Con las actas, bon, no te puedo reconocer sin actas, bon. Y bueno, el retrasado mental, que como dice Rucauf, el ex vicepresidente de Argentina, consume lo que vende de Petro, ¿ya? Pues hombre, en el estado que él habla, ¿no? Que no me ha mostrado las actas, no lo puedo reconocer. Y claro, como Petro es un mal parido, tiene que decir, bueno, y tampoco reconozco al gobierno de Ecuador esas elecciones porque hubo reclamos. Claro, el reclamo fue que la tinta se había movido de un lado al otro. Ahora, viniendo de Petro, a mí no me extraña una argumentación así, porque ese individuo debe tener 2 neuronas. La una habla castellano y la otra habla siberiano primitivo. Entonces está jodido. Ya, que un individuo como Petro salga con semejante cosa, uno entiende. Pero que una persona inteligente, pues yo lo considero inteligente al presidente Correa, no concuerdo con él ideológicamente, pero lo considero inteligente, haya salido con eso. No sé qué le pasó, no sé si se resbaló caminando en la ducha, se golpeó la cabeza, pero la tinta que saltaba de un lado al otro. Pero Petro, claro, Petro la agarró rapidito, han habido reclamos. Oiga, la misión de la OEA de las Naciones Unidas certificó totalmente las elecciones en el Ecuador. En cambio, en Venezuela sí sabe a quiénes dejaron entrar, ¿no? Claro, a los observadores de Petro, a los observadores no del gobierno del Ecuador, a los observadores de la Revolución Ciudadana, a los de Honduras que estaban en manos de la discípula de la parejita, que tienen que poner las barbas en remojo porque hay una lista. Vean, el abogado que contrató Maduro, que es un hombre decente, si es un hombre decente es un hombre honrado, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Claro. Bueno, el abogado que han contratado, Pollack, ese no cobra en miles, ni en decenas de miles, ni en cientos de miles de dólares. Cobra en millones de dólares. Entonces yo pregunto, un hombre decente, honrado, que ejerció la presidencia de un país, porque el fraude fue esta última, el que se pudo probar, ¿no? Yo sospecho del anterior también, pero no lo puedo probar, entonces me quedo calladito. Un hombre decente y honrado no tiene perdón, que antes de ser político era chofer de autobús. Yo no sé cómo saca millones de dólares para pagarle a Pollack. A menos que, claro, la Internacional de la Gallada le esté pagando la defensa en la esperanza de que el hombre no hable. Pero tienen un problema. Pollack, que es indudablemente un abogado de altísimo nivel en los Estados Unidos, es conocido, o sea, su reputación de ser un gran abogado, estriba que es un gran negociador. Recuerden que en Estados Unidos no llega al 10% de los casos los que van a juicio, el otro 90% se arreglan entre la Fiscalía y la Defensa y llegan a un arreglo. ¿Para qué? Para ahorrar dinero a los contribuyentes. Porque allá, bueno, en la época del pobrecito viejito senil de Biden, con la ignorante que tenía de vicepresidenta, que cuando le preguntaron, ¿usted qué habría hecho distinto en plena campaña? Habría hecho distinto a Biden, que tenía 30 y pico por ciento de aceptación, se quedó mirando al cielo como fingiendo que pensaba y dijo, no se me ocurre nada que hubiera hecho distinto. Ahí terminó. Yo cuando vi eso digo, uy, ¿qué hacen empache? Ok, pero bueno. Como Pollack es un gran negociador y el juez ha tirado la audiencia para el 17 de marzo, tenemos todo lo que queda de enero, más los 28 días de febrero, más los 17 días de marzo, porque el señor puede decir, oye, yo quiero ser colaborador eficaz, testigo del Estado, como lo llaman allá, en cualquier momento. Y en el momento que Maduro empiece a contar todo lo que ha hecho, lo que sabe y con quién lo ha hecho, van a haber una estampida de gente de distintos países de Latinoamérica. Yo ya no sé si con destino a Moscú, porque si termina como parece que va a terminar la rebelión que hay en Irán,
La prueba de que la historia hay que leerla para aprenderla y que el mundo es circular. En el año 79 el pueblo iraní salía a las calles a gritar: muere el Shah, viva Khomeini, el ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini. Ya. ¿Okay? El Shah, abandonado por el cretino de Carter, se fue. Subieron los ayatollas. A ver, el Shah no era un tipo, no era buen tipo por si acaso. Era un autócrata, era un déspota, tenía una policía secreta que torturaba y mataba, tenía un montón de peros. Pero al lado de lo que han hecho estos individuos, es casi San Francisco de Asís. Casi. Bueno, ¿qué pasó ahorita? 70 y pico de ciudades se han levantado contra el régimen islámico. 2 ya están en manos de los, vamos a usar la palabra rebeldes. No quiero usar la palabra revolucionario porque la han prostituido, ¿no? O sea, si quienes hicieron la revolución inglesa con Cromwell contra el rey Carlos I y los que hicieron la revolución francesa en 1789 vieran cómo se ha prostituido la palabra revolución, los guillotinan a todos. Porque ellos eran revolucionarios, no eran ladrones, no eran traficantes de drogas. No eran famosos por armar fiestas en paradores turísticos con acompañantes contratadas que trabajan por hora. No, ninguno de ellos tenía esos defectos. Esto es una basofia. Una basofia. Entonces, en el momento que Maduro empiece a dar fechas y todo, con un agravante, los demócratas están que se rasgan las vestiduras de por qué Trump dice que Maduro es narcotraficante y sin embargo ha indultado al expresidente de Honduras, que ese lo pescaron con ni sé cuántas que había metido ni sé cuántas toneladas. ¿Saben por qué? Porque Hernández, que creo que es el apellido del expresidente de Venezuela, va a ser el testigo estrella en el caso contra Maduro. Porque ese, que fue condenado en Estados Unidos por haber metido, no me acuerdo si son 40 o 400 toneladas de cocaína, ¿de dónde creen que la sacaba? Porque Honduras no produce cocaína, la sacaba de Colombia. ¿Y por dónde creen que la sacaba? Por Venezuela. Entonces, cuando el señor expresidente de Honduras, ya indultado por Trump, cante en el jurado, y el pollo Carvajal, que era el cajero de estos manes, el que le movía la plata sucia, hable, uy, Dios mío, no va a haber Imodium en el mundo. Desde México hasta la Argentina se va a acabar el Imodium. Van a tener que importar de Marte. Vámonos al corte en la radio. Ya. Así que así es la cosa. Perdón, un tema urgente. Pero así es la figura. Y para quienes como la ignorante, porque no hay otra palabra, pobrecita, la ignorante de... A ver, sí, ya me avises, ya tenemos invitado. Habemos, no papa, pero sí invitado. Ya. A ver, la congresista Alexandra Ocasio-Cortez, a los gringos les encantan las iniciales. FDR, Franklin Delano Roosevelt. JFK, John F. Kennedy. Todo. Les encanta. Bueno, esta es AOC, Alexandra Ocasio-Cortez. El mosquito anófeles le gana largamente en peso específico cerebral, pese a que el mosquito anófeles es chiquitito. Se pone esta pobre mujer a discernir sobre que se ha violado el derecho internacional, las leyes internacionales, y que como se lo ha secuestrado al presidente. ¿Cuál presidente? Pues este hombre se robó, es un usurpador, no lo reconoce nadie, excepto Corea del Norte, Irán, Rusia, Bielorrusia y China. ¿Quién más? Ni Colombia, ni Brasil, ni Chile lo reconocieron. Bueno, Ortega en Nicaragua lo tiene que haber reconocido, pues se le da plata. A ver, ve a doña Alexandra Ocasio-Cortez y su boyfriend aquí en Guayaquil. Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no de esta, no del anterior, no, del siglo pasado, perdón, del siglo antepasado, del siglo XIX, que dice
que cuando alguien es prófugo de la justicia, Maduro era prófugo de la justicia porque estaba imputado ante la Corte del Distrito del Sur en Nueva York, ¿ya? Es un fugitivo. Y que por tanto, aunque la captura sea ilegal o viole alguna ley, convención o lo que sea, el juicio continúa, no es causal de nulidad y la sentencia se cumple. Pero si el ejemplo más claro está, porque me imagino que la señora AOC alguna vez antes de volverse imbécil fue al cine y ha de haber visto alguna película esas del oeste, que cabían los sheriffs, que eran autoridad por si acaso, emitían el letrerito ese que decía, wanted, fulanito, $500, dead or alive, vivo o muerto, se busca. ¿Por qué? Porque era un prófugo, un fugitivo. ¿Ya? Entonces, cuando se captura un fugitivo, no se puede argumentar que se han violado los más estrictos procedimientos legales de la historia del derecho y que, por tanto, como lo han secuestrado, comillas, el juicio es nulo. La señora Ocasio-Cortez, o señorita, no sé, pues que su estado civil, no lo conozco, demuestra que no solo en Ecuador, y esto es una cosa que sí me causó satisfacción, que no solo en Ecuador los asambleístas no rebuznan porque el burro y el hombre tenemos la tráquea distinta, allá también. Que una representante, bueno, es representante creo que del estado de Nueva York, que bueno, eso ya es, no sepa, o sea, vaya a hablar de este tema y no se tome la molestia de hacer un fast check de la estupidez que iba a decir. Los abogados en Estados Unidos, creo que hasta los propios demócratas tienen que decir, esta es una bestia. Sí, es una bestia. A ver, para los Estados Unidos, no de ahorita, del siglo XIX, no hay corte en el mundo más alta que the Supreme Court of Justice of the United States. No hay corte más alta en el mundo que la Corte Suprema de los Estados Unidos. Por tanto, los Estados Unidos no son miembros de la Corte Penal Internacional, ni la reconocen, de la Haya. No son miembros ni la reconocen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, peor a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para ellos existe la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. En el momento que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dice que algo está bien, se acabó el tema, está bien. Y cuando dicen que algo está mal, se acabó el tema, está mal. Ahora, la señora Ocasio-Cortez es una prueba de que no solo en Ecuador elegimos cretinos para la Asamblea. Bueno, en este caso es cretina, ¿ya?, para la Asamblea. Ella es representante, allá hay dos cámaras, no está en la Cámara Baja. Pero hay un coro, me avisan cuando tengamos al señor, ya, hay un coro a nivel mundial de que hablan lo mismo, de que se ha violado el derecho internacional y empiezan a decir las estupideces, ¿no? Países que no han reconocido el fraude de Maduro dicen que han secuestrado al presidente de Venezuela. Pero perdón, señores, si ustedes no reconocieron el triunfo porque nunca mostró las actas, ¿cómo lo llaman presidente de Venezuela? A ver, explíquenme esa parte. Petro, Boric y Lula no reconocieron las elecciones. Entonces no pueden llamarlo presidente, pues si no reconocieron las elecciones. Es como que a mí se me ocurre decir que Gerhard es el presidente del Ecuador y que se lo han secuestrado los lobos. Perdón, pues el señor nunca ha ganado una elección para ser presidente del Ecuador. Maduro tampoco ganó la última, la perdió. 70-30 más o menos. No mostró las actas. Nadie dijo, mientras no muestre las actas te vamos a bloquear todo. Ahí nadie se escandalizó. En el órgano, ya estamos al aire nuevamente en la radio, ¿no es cierto? Yo lo que decía es que todos los argumentos de que la captura de Maduro invalida cualquier juicio porque fue secuestrado, el entre comillas presidente de Venezuela, lo mejor de todo es que países que no reconocieron las elecciones le dicen presidente ahora, ¿no? A ver, ahí está. Préstame por favor el papelito. Tenemos ya a nuestro invitado en la línea, vía Zoom. Y está con nosotros don Carlos Escalante. Muy buenos días, muchas gracias por su gentileza y amabilidad de atendernos without short notice, ni siquiera con poco aviso, sino inmediatamente. Bien. Muy buenos días. No, por favor, esté en su casa. A ver,
¿Cómo entendemos esto? Es fanesca, caldo de manguera, ceviche, yapingacho. ¿Qué es lo que ha pasado en Venezuela? Con un análisis geopolítico y jurídico elemental, porque entiendo que usted no es abogado, pero lo elemental de la juridicidad está basada en la lógica de Aristóteles, que esa estoy seguro que la conoce. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente lo que está sucediendo en Venezuela es un quiebre fundamental de lo que ha sido por muchos años eh, el reconocimiento de que en Venezuela existe una dictadura, por un lado, y que en Venezuela esa dictadura es manejada por un narcotraficante y un grupo de un cartel llamado el Cartel de los Soles, y además decretados recientemente como terroristas internacionales. O sea, es una larga lista de acusaciones formales en Estados Unidos. Y después de avisar por varios meses de que habían posibilidades de negociar cualquier tipo de salida de la cabeza de este narcotraficante o este narcodictador, y ellos no tomar en serio estas propuestas de salida de Venezuela, el gobierno americano se cansó y dijo, no, vamos por él y punto. Vamos por él y lo agarraron. Y está ahí, ya se presentó el lunes, él y su esposa en la corte de Manhattan, y va frente a un juicio porque se declaró no culpable, va a enfrentar un juicio. Por cierto, ha pagado los abogados más costosos de los Estados Unidos. Sí. De política, ¿cómo se llama? Penal e internacional. Sí. Hay ya 3 equipos de 3 escritorios jurídicos trabajando para ellos, los más costosos, como te dije anteriormente, pagados seguramente por la narcodictadura o por el dinero mal habido de ellos. Por cierto, vale la pena mencionar que el día de ayer Suiza congeló todos los dineros en oro. En oro. En oro. En oro. Puestos en Suiza, y la cantidad es exorbitante. Y una vez que Suiza agarra, no suelta. A esa plata que se olvide. Entonces, eso es un llamado importante, reciente. Me enteré en la mañana de hoy de ese tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues ahorita capturaron al narcodictador, abren juicio y hay un proceso de transición tutelado por los Estados Unidos. Que esa tutela está pidiendo resultados concretos. Y además que no tiene mucho tiempo. Te pongo el dato importante. 90 días creo que es el plazo. 90 días fue el inicial. Yo creo que puede haber un poco más, pero estos 90 días tienen que haber resultados. ¿Ok? Si no, se cambia al que está haciendo la transición o la que está haciendo la transición. Estados Unidos tiene una novedad importante. En Estados Unidos, en el mes de junio, entra época de modo mundial de fútbol. No pueden tener en la época mundial de fútbol un proceso de esta magnitud abierta, porque es muy delicado. Y segundo, entra a modo elecciones, terminado el mundial de fútbol. En noviembre. Por medio término. Y hay que mostrar resultados. Porque ayer Donald Trump dijo claramente, frente a los representantes republicanos, y si no ganamos la Cámara, van por mí el año que viene a un impeachment. Sí, pero a ver, yo honestamente creo que las posibilidades de los demócratas de ganar estas elecciones en medio término son muy escasas, primero por los errores de ellos mismos, ¿no? Son unos errores de no creer. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, este individuo, Zohran Mamdani, organiza una protesta. Y cuando estaba en media protesta con todos estos grupos woke y socialistas, le llegan miles de exiliados venezolanos en Nueva York y los mandan al Cairo o a algún otro lugar parecido, y se acabó el acto de Mamdani. Mamdani fue abucheado por los inmigrantes a los que él dice defender.
porque no estaba defendiendo a Maduro. O sea, o sea, yo entiendo que Petro defienda a Maduro, eso entiendo. Que Ortega de Nicaragua defienda a Maduro, entiendo. Que Sheinbaum nada entre dos aguas, entiendo. Pero ya de los otros ya no entiendo. Bueno, pero en la política, como no hay nada definido, es el arte de lo posible, cualquier cosa pasa. Claro. Puede pasar. O sea, de que tiene ganada la elección Trump hoy, es posible que hoy sí, pero la elección no es hoy. Es en noviembre, sí. Pero con la redistribución, con el fallo de la Corte Suprema de que declaró legal la reestructuración de los distritos electorales de Texas y otros estados rojos republicanos van a ir por lo mismo, va a haber un cambio en el... No, pero también en California hicieron lo mismo. Sí, hicieron lo mismo. Sí. O sea, vamos a ver qué pasa. Mira, no hay enemigo pequeño. Ninguno. Okay. Y los demócratas tampoco son tontos, saben ganar elecciones. Pues. Y saben hacer fraude. Pero los republicanos también, o sea, no es el punto. Pero lo importante es que en los tiempos de la transición de Venezuela están marcados por eventos internacionales de mucho peso y que Estados Unidos va a poner toda la presión para que esto sea lo antes posible, porque necesitan pasar la página y mostrar resultados. Eso sí es una cosa clara y evidente. Ahora hay un problema. La señora Delcy, que es la que está fungiendo como presidenta interina, ordenó cerrar el Helicoide, que es el centro ese de tortura, ese edificio espantoso que está en medio de Caracas, y Diosdado Cabello le dijo que no. Vamos a ver qué pasa. Y justamente ese es el proceso el que estamos ahorita en stand-by viendo qué sucede, pues de dónde se mueve más el poder de un lado o de otro. Hay 1000 posibilidades. Si no se hace, ya el mismo Trump dijo, si no se hace van a pasar peor que Maduro. O sea, lo va a matar. Traducido al castellano es eso. La diferencia es que hace una semana las amenazas de Trump, su nivel de credibilidad era bajo. Ahora está volando el nivel de credibilidad porque ya lo hizo. Y bueno, a ver, hay otro dato. El día de ayer, perdón, yo lo escuché ayer de noche, no sé si fue ayer en la mañana o el mismo lunes que la Fiscalía presentó el indictment ya por escrito y acusan a Nicolás Maduro, a Cilia Flores y en tercer lugar a Diosdado Cabello. No hay mención de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ni de Delcy Rodríguez, actual presidenta, ni de Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo venezolano. Y se podría entender que Estados Unidos está jugando al viejo dicho romano divide ad impera y que los está fomentando que se peleen entre ellos. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa y además con respecto al poder de las Fuerzas Armadas hay mucho entredicho. ¿Cómo es posible que entre una fuerza militar, que ellos estaban ya en alerta máxima, en cuartelamiento número 1, o sea, la máxima alerta, y llegaron 152 aviones, entre aviones y helicópteros, y no hubo una bala, ni un proyectil, ni nada que haya salido? O sea, cuéntame dónde estaban los militares. Durmiendo. Entonces, o sea, o durmiendo o haciéndose los dormidos. Ahí es, entonces, importante. ¿Quiénes son los muertos principalmente? Cubanos. Por ahí viene una pregunta. Perdón, ¿qué hacían 80? Porque parece que son 80 ya los muertos cubanos. De soldados del ejército cubano, de las fuerzas especiales cubanas, las avispas negras o como se llamen. ¿Qué hacían dando protección al, entre comillas, presidente usurpador, al dictador del narcotraficante de Maduro? ¿Eso no es una violación flagrante de la soberanía de un país? Es que eso está desde la época de Chávez. Claro. Era un sujeto a voces. Y de las mejores cosas, de como quien dice, de carambola, sale la información, reconocido por los mismos cubanos, de que habían muerto 32, por lo menos. O sea, esa carambola es extraordinaria para el mundo de la democracia. Y lo que era algo que se presumía ya es un hecho. Entonces, eso es otra cosa interesante que los Estados Unidos va a considerar. Ahora, se han llevado, aparte de los muertos, algunos se rindieron y parece que también se los han llevado en los helicópteros. Ese no la sabía.
Esa sí me estoy Eso enterando. lo comentó ayer en el canal de YouTube de Agustín Laje, lo comentó Carlos Rucauf, que fue vicepresidente de Carlos Saúl Menem y canciller. Y entonces él decía una cosa también que viene al caso sobre el tema de la transición. Decía, a ver, la gente tiene que entender que si bien Edmundo González Urrutia, que es una gran persona que yo lo conozco, era embajador de Venezuela cuando yo fui canciller, decía Rucauf, es un hombre buenísimo, casi San Francisco de Asís. ¿Qué quieren? ¿Que lo pongan en el Palacio de Miraflores? ¿Lo matan en 5 minutos? Pues él no tiene No, un solo claro, fusil. ahorita no es el momento ni. Yo he puesto un ejemplo, lo ponen en Miraflores, a él y a María Corina, no le va a hacer caso ni a la que sirve café. No, pues aparte que le van a pegar 10 tiros. Claro. O sea, entonces Entonces, no tiene sentido. Este no es el momento de ellos. correcto. O sea, nadie... Hay que esperar que se depure, que la transición termine, que se arme todo un cronograma, una ruta lógica de resultado y respuesta y vendrán nuevos momentos. Pues todo tiene su momento. Ah, no, Esto ya. no es un proceso además que se usa a diario. No. Estamos frente a algo que rompe paradigmas. Aquí hay mil cosas distintas. No, 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 a ver, es un caso excepcional dentro de lo excepcional, porque es, o sea, va a sentar, a ver, ha sentado, yo no sé si sentó precedente porque Noriega ya fue bastante antes fue lo de Noriega. Noriega se alcanzó a Fue meter a la embajada diferente, del además. Vaticano y le pusieron parlantes hasta que el nuncio le dijo, señor, lárguese. Ya, o sea, que hay el precedente de Noriega. Hay el precedente en tiempos de Obama de la ejecución de Osama Bin Laden. A ese lo fueron directamente a matar en territorio extranjero. Y Obama, si no recuerdo mal, ya estamos al aire nuevamente en la radio, si Obama no recuerdo mal, era demócrata, si no recuerdo mal. ¿Ya? Así que Totalmente, por precedentes supuesto que sí. hay. Lo más gracioso es que precedentes hay. Y Carlos Rucauf hacía referencia a los reclamos de que la captura viola el derecho internacional y dice que hay una jurisprudencia de la Corte Suprema Norteamericana del siglo probablemente XIX de que sostiene de que cuando alguien es prófugo de la justicia, como el caso de Maduro, que estaba sindicado ante la Corte del Distrito Sur y no compareció, no importa el método con que lo capturen. En otras palabras, para ponerlo corto, captura ilegal, juicio legal, sentencia legal. Jurisprudencia de la Corte Suprema y los Estados Unidos no reconocen ninguna corte por sobre su Corte Suprema. ¿O no? Correcto, sí, sí. Esto es así de claro, así de transparente y que se preparen, Diosdado, Padrino, o si él, de él si no se mueve, se va a tener que mover. Así de sencillo, pues. Ahora, ¿qué tan... A ver, una cosa es la extracción de un narcotraficante usurpador y otra cosa es, por ejemplo, Petro. Petro fue un presidente que ganó legítimamente las elecciones en Colombia Totalmente. y que además ya se va. Claro, eso es lo que yo no entiendo por qué el gobierno norteamericano no ha entendido eso. O sea, el mejor castigo para Petro es ignorarlo. Claro, claro. Dejarlo que siga gobernando porque cada vez que gobierna está más tiempo en su arena movediza. Si cada vez que Trump se refiere a él, lo ataca, hace alguna referencia, pues lo que le está dando es oxígeno. Claro, le está haciendo un favor. Déjalo que se hunda. Sí, el problema es que el presidente Trump no cuenta entre sus virtudes el de la continencia al momento de hablar. Así como Y no el tiene presidente... formación democrática tampoco, ¿no? El presidente Correa, por ejemplo, no tiene control sobre su dedo en el Twitter. Te ha dicho unas barbaridades. Bueno, Trump se le va la boca. Se le va la boca de una forma, pero... Sí, pero a mí lo de Petro me preocupa porque cada vez que Trump lo ataca, Claro, le hace un favor. lo ayuda. Claro. Y el mejor castigo de él es ignorarlo. No existe. Que allá los colombianos, lo que sí debería hacer Trump es tratar de fomentar que la oposición a Petro vaya unida. Porque no hay que correr el riesgo de Chile, ¿no? En el riesgo de Chile, la oposición dijo, a ver, no vamos a hacer primarias, la izquierda hizo primarias y ganó la señora Jara, afiliada al Partido Comunista desde los 14 años, ¿no? A ver. Pero cuando fue la segunda vuelta, pues la derecha votó por Cast. Ok. En Colombia, bueno, en Colombia también hay segunda vuelta. Sí, en Colombia hay 3 vueltas. ¿Cómo que 3 vueltas? Ahí sí me cogió un offside. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En Colombia, no, casi 3 y media. ¿A qué? 3 y media. Ya. Cuento.
el candidato del gobierno fue electo hace unos meses en una elección, como ellos llaman, como una primaria de ellos, ¿Ya? hace unos meses. La candidata del Partido Centro Democrática fue electa en un sistema de elección que ellos tienen en diciembre. ¿Ya? Estamos hablando que los dos extremos han electo candidatos. Pero esos candidatos van a una consulta en marzo frente a otros candidatos. Entonces, esta sería la segunda vuelta. Después, en mayo, viene la primera vuelta oficial. Dios mío. Y creo que en junio o julio viene la cuarta vuelta. Es un país que se está autodepurando y autoeliminando candidaturas y va quedando más puro. Entonces, las probabilidades que gane la izquierda, con Cepeda fundamentalmente, son limitadas. Son limitadas en la medida de que la izquierda siga cargando un peso negativo muy alto. El día que el negativo se le baje, como fue lo que pasó cuando ganó Petro, puede ganar. Porque además las polarizaciones se necesitan. La extrema derecha necesita que la extrema izquierda sea una amenaza. Claro, que sea extrema. La extrema izquierda necesita que la extrema derecha sea una amenaza. Cuando la discusión se va para el centro, los extremos se mueren. Claro, un ejemplo concretísimo fue Chile. A Kast le dijeron desde que su padre era nazi, que él era nazi, más o menos que, bueno, no podía decir que era Hitler, porque este tipo mide 1,90 m más o menos, pero ya. Y a Janet Jara, candidata de esta concertación de izquierdas, le dijeron es comunista, ha sido comunista toda su vida y sacaron todos los males del comunismo, la polarización. En Honduras, lo mismo, era el gobierno de Mel Zelaya y de su mujer las que estaban en juego. No había riesgo porque no hay segunda vuelta. Pero... Y la ventaja es que, lo que pasa es que hay que entender los momentos políticos. La ventaja es que el gobierno comunista o del socialismo del siglo XXI de Honduras era tan mal visto que tuvo el gusto de tener dos candidatos en contra de ellos y ellos llegar de tercero. Y perdón, y con 20 puntos y los otros dos con casi 40 cada uno, o sea, claro, le ganaron 8-2. 0 punto algo, o sea, cualquiera de los dos hubiera podido ganar. Claro. Y el partido de Mel Zelaya llega de tercero lejos. No llegaron al 20%. No llegaron al 20%, exactamente. Entonces, el caso particularmente de Colombia. De Colombia, mi recomendación sería ni lo nombre. Ah, no, claro. Se ahoga solito. Ya pasó, te cuento que eso ya pasó hace muchos años. Petro, antes de ser presidente, fue alcalde de Bogotá. Claro. Y el procurador, un tipo de ultraderecha, Ordóñez, lo mandó a destituir y lo destituyeron. Sí. Y en esa época, cuando Petro era alcalde, tenía un negativo altísimo de desaprobación. Estaba volando. El día que lo suspendieron como alcalde, empezó a llenar la Plaza de Bolívar. Claro. Y llenaba todas las noches, yo te digo que estaba en Colombia, todas las noches en la Plaza de Bolívar. Y ya no era la discusión si era buen alcalde o no, si era por qué lo destituyeron o por qué no. Entonces, ¿por qué juegas un escenario? ¿Por qué te metes en un ring de boxeo donde lo vas a perder si estás ganando el ring de boxeo? Déjalo que gobierne. Tuvieron que instalarlo y ahí está el presidente. Es que Aristóteles dijo en el siglo IV a.C. que la lógica no le da por igual a todo el mundo, y Santo Tomás de Aquino, que más o menos plagió a Aristóteles, en el siglo XIII dijo que la estupidez... ¿Perdón? Modernizó. Sí. Y lo cristianizó además, porque Aristóteles era anterior, y además fue el pilar de la doctrina oficial de la Iglesia Católica hasta el siglo XX. 7 siglos, o sea que tonto no era. Ya, eso sí creo que está clarito. Entonces, Santo Tomás de Aquino dijo en las escaleras de la Universidad de París que la humanidad tenía dos grandes problemas. El primer problema era que la estupidez humana era infinita, con lo cual creo que concordamos todos, ¿no?
y se quedó callado. Entonces, un alumno de esos que nunca se pueden quedar callados, maestro. ¿Y cuál es el segundo gran problema? Dicen que Santo Tomás se lo queda mirando fijamente y dice que cada vez hay más estúpidos. Y les recuerdo que la humanidad en el siglo XIII era de este porte, ¿no? Ahora somos 8.000 millones y más, donde Santo Tomás donde resucita, internet, se muere. redes sociales, Así es. Sí. Y ahora, gracias al internet y las redes sociales, hay grupos que todavía creen que la Tierra es plana. Ah, no, claro. Sí, 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 sí. Lo Pero cual, eso gracias al internet. Sí, es que el internet tiene cosas buenas y cosas pésimas. El problema es que tiene cosas muy buenas también, sí, excelentes, pero también tiene unas barbaridades pésimas. El difunto Humberto Eco. Eco le reclamaba a los grandes periódicos de Europa de por qué no destinaban 1 o 2 páginas diarias a refutar las estupideces que se ponían en internet. Como por ejemplo que la Tierra es plana. O sea, hay que ser, no sé cuál es la palabra para pensar que la Tierra es plana, pero bueno. Sin comentar. Sí, cojamos el mapa de Sudamérica. Aunque estamos en el periodo de transición con la salida de Maduro, yo creo que Venezuela deja de ser lo que era, el banco y el petróleo de los que sabemos. Colombia, a Petro le quedan 5 meses, 6 meses, Sí. ya. Hay que ver qué pasaría. El 7 de agosto hay nuevo presidente. Ya, el 7 de agosto se posesiona quien gane, ok. O sea que a Petro le queda desde hoy día es 7 de enero. A febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 7 meses le quedan a Petro en el poder. No más, no hay más. Ya, Ecuador, nada que ver con el socialismo del siglo XXI ahorita. Perú, el actual presidente que está ejerciendo no tiene nada que ver con el socialismo del siglo XXI. Para nada. Y entra a elecciones en marzo. Sí, y ahí yo creo que quien va a ganar, esta vez sí, yo creo que ya se le da a Keiko Fujimori. Ahorita yo no apostaría por nadie. Eso es una guerra de enanos, todos. Pero hay segunda vuelta. Claro. Por eso es que Keiko Fujimori nunca ha sido presidenta. Pero es que el anti-Fujimori es tan alto, claro, que votaron hasta por Castillo. Claro, o sea, sí, el odio por la Fujimori es tan elevado que la gente dice, voto por Castillo. O sea, ni sabía quién era Castillo. Bueno, y votaron solamente porque Fujimori no llegara. Resultó ser un demente. Ese es el problema del negativo de los políticos. Cuando está tan marcado, ¿me entiendes? Que eso se convierte en un peso muy fuerte. Y creo que todavía se mantiene el anti-Fujimori. Si Fujimori va a segunda vuelta, el otro lo único que tiene es que irse a la playa. Y quedarse callado, claro. Y no calladito y en la playa. Sí, porque los peruanos, piña colada. Los peruanos han probado que la memoria de los pueblos es frágil. Ya se olvidaron que antes de que Fujimori elimine a Sendero Luminoso, en Lima explotaban de 3 a 4 bombas diarias en calles céntricas y mataban en promedio... Que había que ir a comprar con bolsas de dinero. Eliminaron 8 ceros pues a la moneda. Porque las no hablemos de eliminar cero porque la de Venezuela roto. No, pues la de Venezuela ya... todos los récords, no. Ya no le ponen cero, ya no deberían haberle puesto cero, sino miles de millones. Sí, no. O sea, no hay ceros para eso. Sí. A ver, entonces, Perú tampoco está allí. Bolivia lo perdieron, increíblemente. Bolivia lo perdieron. La derrota del MAS, del partido de Morales, del Movimiento al Socialismo, es peor que la de Honduras. Esta gente sacó menos del 10%. Claro, totalmente. Sí. Bueno, pero duraron más años. Claro. Años gobernando. Claro. Pero, y robándose las elecciones también, entre una y otra cosa. Pero ya tampoco están en el mapa rojo. Están en el mapa. Chile, olvídese, porque Boric se va en enero, creo. Y sube Cast. Se va pronto, sí. Claro, pero Boric ha sido un presidente de izquierda muy serio y muy responsable, hay que reconocer. Es como una gran definición de Carlos Rucauf. Boric es comunista, pero no es narcotraficante ni pillo. Ya. ¿Está bien? Podemos tomar café con ese señor. Sí, señor, y conversar. No hay problema. Debe ser espectacular. Sí, con Maduro uno si quiere seguir siendo una persona de bien. Que cuidar la cartera. Y no, además que si uno quiere ser una persona de bien, no se puede exhibir como un torturador. Claro. Sí, no. O sea que no. A ver, Paraguay es derecha. Uruguay es el Frente Amplio, pero un Frente Amplio. Es de izquierda, pero también. Sí, muy moderada.
La Argentina, bueno, Milei es libertario, o sea que ya se está, A veces va para otro claro. extremo. Ni tanto ni tampoco. Le queda Lula. Pero Lula no reconoció a Maduro. No, claro, es que nadie no mostró las actas. Entonces, entonces Lula tiene una actitud ahí, sí, ahorita dijo que el derecho internacional, pues yo creo que es más retórica que de corazón. Es a la galería. Es para que es para su público, para su retórica interna, sí. Para su público de galería. Ahora, Lula también tiene elecciones a fin de año. Sí. Y el candidato parece que la oposición a Lula parece que va a estar encarnada, no en Bolsonaro, porque aunque el Senado, el Congreso lo indulta, Lula parece que lo veta, pero parece que el Congreso tiene votos suficientes para overrule el veto. Vamos a ver qué pasa. Pero si no es Bolsonaro, es el hijo. Es otro Bolsonaro. Y vamos a ver cómo le va a Lula. Lo cierto es que de una Sudamérica que casi estaba pintada de rojo totalmente, ahora el rojo escasea. ¿Qué pasó? ¿Tan malos gobiernos fueron o qué? Tan malos gobiernos fueron. Ya no es el famoso péndulo. La deducción es que han sido muy malos. O sea, el caso venezolano ni hablar. No, o sea, ya rompe todos los esquemas. No. Petro, terrible. Ok. Boris, yo creo que es inexperiencia, porque llegó a la presidencia muy muchacho. Sí. Demasiado muchacho. Yo creo que fue mucha inexperiencia. Y se la jugó con lo de la Constitución, que vamos a cambiar la Constitución de Pinochet, y le metieron una paliza. Yo he terminado en una conclusión. ¿Cómo es que era tan mala la Constitución de Pinochet si cuando la quiso cambiar la extrema izquierda, el pueblo chileno dijo que no? Y cuando la quiso cambiar la derecha dura, el pueblo chileno dijo que no. Por tanto, no debe haber sido tan mala, que además tiene un montón de enmiendas, ¿no? Pero tan mala no debe haber sido. El caso boliviano es que realmente la corrupción fue gigantesca y además ellos se dividieron. Claro, eso también ayudó bastante. Eso ayudó muchísimo. Pero también, así hubieran ido juntos, hubieran perdido. Es que también son demasiados años, el desgaste. A ver, Maduro estaba de presidente pero porque se robó la elección. A pesar de que tenían influencia en las elecciones, hay que reconocer que medianamente la institución boliviana ha sido más fuerte que la venezolana. Bueno, es que a la institución venezolana, para mí, el que la destruye es Chávez. Maduro llega con la institucionalidad. Ya estamos no voy a defender la boliviana porque al día siguiente que ganó Paz, soltaron a todos los presos que tenían juicio. O sea, no me digas que entonces un juez cambió la opinión mañana a otro. No, eso es presión política. Eso no es presión política, eso es irresponsabilidad judicial. Sí. Porque ya si lo quiere soltar, haga la audiencia y diga, a ver, señor, todos los cargos contra usted son inventados, usted es inocente, váyase. Pero no abrir la puerta pues, sin un proceso. Pero bueno. Ahora. Esas constituciones escritas a lápiz son muy, muy particulares. Bueno, la nuestra iba a durar 300 años, pero el presidente Correa fue el primero en cambiarla. Luego hubo otro cambio y el último cambio la gente votó en contra. No quieren cambiar la constitución, vamos a ver. Es que las constituciones no son las que solucionan los problemas del hambre de la población. No, pues para nada. Ninguna constitución da de comer ni da trabajo. Ninguna, ¿me entiendes? Entonces, bueno, los políticos se equivocan, ¿me entiendes? Tienes que resolver con la constitución que tienes siempre normalmente te da para resolver, pero si te vas por ahí, los políticos creen que los problemas de la gente son políticos. No son. Y los problemas de la gente son de la nevera. Exacto, de comer. A ver, comida, educación, seguridad. Y salud y seguridad. Educación no te da votos. No. Perdóname, te corrijo. Ningún político ofreciendo más educación gana. Entonces nos quedamos con comida, salud y seguridad. Ya. Primero seguridad. Bueno, en Ecuador a gritos, seguridad primero. A gritos. Después comida. Sí. Y después oportunidades de trabajo. Y salud. Porque el sistema de salud es un desastre. Y después salud. Y después. Pero primero viene la seguridad. Educación está como en el 10º. Ahora, como gobernante, lo primero que tienes que resolver es el problema de educación. Pero no puedes ofrecer educación porque no votan por ti. Pero tu responsabilidad, si quieres realmente dejar una huella marcada a los políticos, yo les recomiendo
tú tienes que respetar tus promesas electorales, cosa que no le cuesta nada. No hay mucho esfuerzo. Pero Entonces, tú tienes que dedicarle buen tiempo y buen presupuesto a la educación, que es lo que va a resolver realmente los problemas de nuestros países. Porque no somos distintos a los suizos que los alemanes. No. Y además tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en Sudamérica, Uruguay. Uruguay y Costa Rica son dos países que gastaron harta plata en educación y mira cómo son. Ahí están. Y hablan, y educación además con valores democráticos. Correcto, sí. Valores cívicos. Y en Costa Rica y en Uruguay no digo que están viviendo en el paraíso terrenal, pero problemas políticos no tienen. No. Uruguay, de un lado a otro y no pasa nada. Uruguay tuvo los gobiernos de Mujica y Tabaré Vázquez, vino la calle Pou, ganó, no pasó nada, transición ordenada. Y otro de izquierda no pasó nada. Y que gana con una diferencia mínima, pues la elección es que en Uruguay fue una elección muy very close, pero bueno, y no pasa nada. Y si la próxima elección vuelve a ganar la calle, no pasa nada. Ahora en Paraguay, porque hay educación, porque ellos tienen en su pénsul de estudios, estudios cívicos de valores democráticos y de valores institucionales. Entonces la gente no vota por cualquier canto de sirena, como nos pasa en otros países del continente. Llegó Chávez y éramos ricos y no lo sabíamos en Venezuela. Bueno, muchos sí lo sabíamos. ¿Ricos? ¿Cómo que ricos? Venezuela era a ver, en la década de los fines de los 50, los 60 y principios de los 70, hubo una gran migración que a mí me conste de ecuatorianos a Venezuela a trabajar, porque el nivel de vida de Venezuela era altísimo. Muchas casas construidas hoy en el Ecuador son con dinero de las remesas venezolanas. Como ahora son con remesas de Estados Unidos o de España o de Italia. Lo otro, a ver, yo no voy a defender a Marcos Pérez Jiménez porque además sé muy poco de él. Yo esa parte no la he leído mucho, pero de lo que, al menos en lo que a obra material y a reservas económicas y riqueza del país, Venezuela era el país más rico de América, de Latina, de Sudamérica. Llegamos a tener un dólar tan fuerte, una moneda tan fuerte como el dólar. Hubo una época en que las dos monedas más fuertes de Latinoamérica eran el bolívar venezolano y el sucre ecuatoriano. Y nos fuimos, bueno, el bolívar se fue peor que nosotros, ¿no? Pero ya no somos... No, es que al sucre no le dieron tiempo. Murió. No, sí, que habría que ver, ¿no? Es verdad. El tiempo... dejado vivo, quién sabe dónde estuviera. Oiga, peguémosle un salto a otro lugar. Yo tenía 25 años cuando las multitudes en todas las ciudades de Irán gritaban muera el Shah, viva Khomeini. Año 1979, presidente de los Estados Unidos, el cretino de Carter, él instaló a los ayatolas, él instaló a los sandinistas. Ok, ¿está bien? Resulta que en este momento hay un incendio en Irán y en todas las 80 ciudades, bueno, Irán tiene 92 millones de habitantes, también es enorme, pero en 80 ciudades se escucha el grito de muera Jamenei y viva el Shah, y se están refiriendo al hijo de Mohammad Reza Pahlavi, que ahora él es Reza Pahlavi nomás, y que ya envió una comunicación, ha enviado como hay internet, ha enviado mensajes al ejército y a la gente, y en Irán se levantó, de no creer, esa teocracia. En el Irán del Shah, las mujeres eran personas de categoría igual que los hombres, podían vestirse como les diera la gana. Con estos retrógrados salvajes, porque no hay peor fanático que el religioso, las redujeron a menos que cosas, que se las puede hasta matar a golpes por vestirse indecentemente. Bueno, las mujeres han encabezado las revueltas. Bueno, no hay agua, han destruido el sistema de acuíferos, no hay pan, hay colas, y se levantó la gente. ¿Era posible pensar eso que pudiera pasar en Irán? Te voy a ser honesto. A ver. No me gusta hablar de temas que no conozco. Ya. Conozco el continente bien, el tema político electoral es mi especialidad. Voy a cumplir 35 años siendo consultor político, pero en América Latina, y conozco la política norteamericana porque vivo acá y conozco. Claro. Del Medio Oriente ni siquiera te quiero opinar. Ya. Porque
me parece una irresponsabilidad de mi parte con tu público y contigo hablar de algo que no sé. No. La honestidad no vale su peso en... Bueno, el oro está carísimo ahorita, digamos que vale el peso en oro. Más de 4.500. Me quedé loco el otro día. Pero es que la onza tiene 28 gramos. Y si uno divide 4.500 para 28, resulta que en estos momentos la onza de oro es más perdón, el gramo de oro es más caro que un gramo de cocaína pura. No de la que venden en la calle, que ya han partido 2 o 3 veces. Es una locura. Entonces, gracias por la honestidad, porque hay alguna gente que yo le he preguntado alguna vez justamente de por allá, y cuando me empiezan a contestar digo, uy, Dios mío, pregunté mal o me entendieron mal porque me están hablando de otro lugar. Regresémonos a Latinoamérica. Yo de ese tema realmente... No hay problema. No es que no esté enterado, dice, pero no es mi especialidad. Claro, y cuando uno no tiene un conocimiento relativamente profundo, opinar sobre el tema es tirar fuegos artificiales. Pero vamos, claro, regresemos a América. La señora Claudia Sheinbaum, que ese fue... tema, dice. Ya, como en tiempos del PRI, siempre había el tapado, ¿no es cierto? Bueno, la señora Sheinbaum era la destapada de López Obrador, ¿no? Que yo no sé si es que él habla así o es que ya se pegaba sus tequilas antes de las mañaneras. Pero la señora Sheinbaum, ¿cómo va a hacer para nadar entre dos aguas y flotar? Pero te cuento algo. Es que Morena, el partido de Andrés Manuel y de Claudia, es la versión moderna del PRI. Ah, claro, es el PRI con otro nombre. Sí, totalmente de acuerdo. No nos engañemos. O sea, está clarísimo ese tema, ¿no? Es omnipresente, está en todas partes. Sí. Y lo peor que han hecho en defensa de la democracia es haber cambiado el sistema judicial. Ahora es por elección. Votes por los jueces, no mames. O sea, eso no es una irresponsabilidad del cielo. ¿Quiénes montaron los jueces? Morena y los narcos. Sí. No. Sí. Espero que algún día eso se revierta. Pero Claudia Sheinbaum tiene un gran problema. Es que tiene un vecino al lado que le dice las cosas permanentemente, ¿no? Entonces, le dicen una cosa y ya sabe, bueno, sí estamos. Ciertamente, hay una política mexicana que me gusta y la he visto, porque paso muchísimo tiempo en México, es que ellos luchan, por lo menos en fachada, tienen una campaña de medios contra el fentanilo bárbara. Eso sí. No existe en Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos son el primer consumidor de fentanilo en el mundo. Sí, claro, y de cocaína también. Y de cocaína y de otros males también. Aquí es más fácil, en Estados Unidos, yo estoy en Miami, comprar cocaína en la esquina que sacar un antibiótico en una farmacia. Ah, no, pues que un antibiótico en una farmacia, si no tiene receta, no hay cómo. En la esquina es cuestión de tener plata. Pero en una esquina consigues cocaína. Claro, es cuestión de tener el billete, nada más. Pero en México está haciendo una campaña, pero agresiva, en contra del fentanilo. Del fentanilo. Pero el gran negocio de los carteles mexicanos que controlan una parte del... Pues yo creo que en México es una coexistencia... Pero en Estados Unidos no existe eso. No, es que Estados Unidos... Voy a decir una barbaridad. Estados Unidos es muy bueno para combatir la producción de droga y muy malo para combatir el consumo interno. Muy malo. Pero para que exista producción hay consumidores. Ah, no, pues sí. O sea... los mexicanos que paren el envío de droga, los mexicanos que... pero ¿y por qué ustedes no paran el consumo? Porque ahí empieza el problema de nuestros amigos, lo que dejaron y todavía no se ha desmontado de los amigos demócratas y también de algún republicano, de que los derechos entonces, que la libertad o sea, es un problema. Estados Unidos, para poder enfrentar con éxito el problema del consumo de drogas, tendría que tomar medidas que ni Trump se atreve a tomar. Pero bueno, eso es una deuda que hay. Sí, tendría que llevar a Pinochet. Ese les acaba el consumo de drogas en un año. Es una deuda que tienen los Estados Unidos con su juventud. Sí, y con Latinoamérica. Porque como se produce acá, los golpes vienen para acá.
Y claro, para ellos es un problema terrible porque mueren jóvenes a montones o quedan estúpidos o etcétera. Pero algo tiene que, en algún momento alguien va a tener que hacer algo en Estados Unidos para tratar de frenar el consumo de drogas. Aunque tenga que tomar medidas heterodoxas, porque con medidas ortodoxas yo no creo que puedan. Hay que hacer algo. Sí, pero el algo puede ser algo complicado. Mi querido Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido y fundamentalmente muchísimas gracias por tu honestidad. Espero que podamos seguir conversando en el futuro, porque esto es una noticia en desarrollo, lo de Venezuela, a ver qué pasa. Pero esto tenemos varios meses para hablar. Perfecto. Un abrazo, feliz año. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias. Vean, la respuesta del señor Escalante cuando yo le hablé de Irán revela una profunda honestidad. Mira, yo de eso no sé. Yo tengo en esto aquí desde 1992, o sea que voy para 34 años. Y muy rara vez alguien me ha dicho, mira, yo de eso no sé, no puedo opinar. Pero rarísima. Y de estos temas de política internacional, no, todos saben. Sí, saben hablar pendejadas, porque cuando normalmente uno habla de lo que no sabe, la embarra. Es como cuando Gerhardt trata de hablar de bombas de azufre, él no sabe, las tiene al lado, pero él no sabe. Pues entonces no habla. Se queda calladito nomás sentado ahí la secretaria de Defensa del Averno. Bueno, chicos, a ver, ya saben, si se van a Puerto Viejo, tienen que ir al número 10 de la cadena de Oro Verde, el Oro Verde Puerto Viejo. Ahí van a tener una estadía llena de confort, llena de cosas modernas, tecnología, diseño vanguardista. Tienen el restaurante Monté, que está abierto desde el mes de julio. Es alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, que es de otro nivel, pues, aquí, y reconocida en todas partes, ¿no? Ya. Y luego, pues más tarde se pueden ir al Solera Rooftop, piqueo, cóctel, o 1 o 2 o 5. A ver, nadie te pone el límite, ¿no? Y tienes una vista panorámica que te enamorará al atardecer. Eso sí, ten cuidado con quién vas. Nada más. Así que ya sabes, si quieres saber más, oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Chaito. RTP. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún